Dios, hermanos, que el Señor me los bendiga a cada uno en esta preciosa mañana. Nos sentimos contentos. Amén. ¿Sí me escuchan, verdad? Nos sentimos contentos de estar aquí una vez más en esta hora de la mañana, bendiciendo el nombre del Señor. Qué lindo, qué bonito es cuando, ¿verdad? Nosotros entendemos ya cuando estamos en Cristo que nosotros ya no dependemos realmente de la música para alabar al Señor, ¿verdad? Porque sabe que la presencia del Señor no está supeditado a músicos y cantores. Él simplemente se mueve donde hay un corazón adorador. ¿Amén? Porque la Biblia dice que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Entonces se ha sentido la presencia del Señor sin la música, aunque también sí vale, ¿verdad? El hecho cuando se siente más armónico la adoración, pero si aún no hay música, lo debería haber en el corazón. Amén, hermano. Frutos de labios que confiesen su nombre. En esta mañana vamos a dar inicio pues a este tema que el pastor nos ha asignado, y para eso yo les voy a invitar que abran conmigo su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es un pasaje que es muy resonado por todos nosotros porque es el origen de la iglesia, allí como comenzó, y vamos a tomar esto como sustento para traer esta reflexión en esta mañana. Hechos, capítulo número 2, verso 42 hasta el 47. Cuando lo tengan, dicen un amén, un gloria al Señor. Voy a leer la palabra del Señor de la siguiente manera, y me permito leerla bajo la autoridad de nuestro Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Esta es palabra del Señor, es fiel, es digna de ser recibida por todos sus santos escogidos. Oremos, hermanos. Querido Jesús, te doy gracias en esta preciosa hora por darnos la bendición de poder estar, Señor, aún aquí delante de ti, Señor, contemplando tus maravillas, tu creación, Señor, porque cada vez que amanecemos y abrimos nuestros ojos, es una razón para ser agradecidos, Señor, porque nos das el aire que respiramos, nos da la luz del día, Señor. Gracias por todas las cosas que permites que pasen en nosotros. Bendigo, Señor, este tiempo, este momento, a cada oyente, Señor, que está aquí presente. Te ruego por tus misericordias, Señor, que puedas expandir, Señor, el deseo que hay en ti, que podamos conocer tu santa voluntad, que es santa, agradable y que es perfecta, Señor. Enséñanos a vivir en tu voluntad, oh Dios, y a desechar todo aquello que no es de tu agrado, Padre Santo, y podamos nosotros como un pueblo vivir conectados en tu propósito, Señor. Que no podamos echar de menos todas las enseñanzas que están registradas en tu palabra, y que podamos sacarle provecho para crecer en tu gracia y en tu favor. Y todo esto te lo hemos de pedir en el dulce y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. Como había dicho la pastor, ¿verdad? Vamos a comenzar este tema de hoy que concierne a conectar. Y cuando yo oigo esa expresión, no sé por qué me voy a la derivación de la misma, que es conexión, conectar, conexión. Y yo lo voy a poner así como una ilustración breve. Y es como cuando, ¿verdad? Esto así como una forma de verlo así de una manera práctica.
en nuestra vida en el ámbito secular, cuando en algún momento los que estamos aquí nos hemos enamorado, sentimos que al ver a esa persona, al él o al ella, ¿verdad?, dependiendo de la situación, siempre se nos ha presentado eso, ¿verdad?, que hay como una química, una alquimia de conexión. Y eso se puede ver a través del contacto visual, cuando hay esa atracción, ¿verdad?, esa conexión. Yo creo que a veces no hay que hablar mucho porque los ojos hablan, ¿verdad? Dice un poeta que el lenguaje más elocuente del amor es el silencio. Y con la vista, ya cuando las personas ya están juntas, cuando se conocen, ya están haciendo vida juntos, hasta con la mirada ya se pueden entender qué es lo que quiere el uno al otro y así sucesivamente, porque ya hay una conexión, amén. Están implícitamente ligados el uno al otro. Entonces, si lo llevamos a este campo, al modelo de la Biblia espiritualmente, yo quiero decirles que cuando Cristo apareció en el escenario terrible, trágico de la vida, algo ocurrió. Yo creo que Él es la fuente, hermanos. Vamos a decir que el origen de todo esto es Cristo. Él es la fuente de la sabiduría, Él es la fuente del amor, porque la Biblia dice que Dios es amor. Amén. Dios no tiene amor, Dios es amor. Y todo aquel que ama ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces Él es la fuente de la ciencia, de la vida misma. Y Él es el epicentro, Él es la razón de ser de todas las cosas. Y para eso Dios el Padre lo envió al mundo, ¿verdad? Porque cuando Cristo vino, cuando Jesús apareció en esta tierra, Él cambió la historia misma de la humanidad. La partió en dos, el antes y el después. Porque cuando aún Jesús no estaba en este mundo, ya ve cómo era la actitud, el comportamiento de la humanidad. Solo era su pensamiento de continuo al mal. Había violencia, sin esperanza, un mundo sin paz, un mundo vacío. Pero cuando Jesús llega a este escenario de esta tierra, Él cambió ya completamente nuestra manera de pensar, de sentir, de ver las cosas. Entonces Jesús, como el Hijo de Dios, se presentó así al mundo, y por eso es que Él es el origen de lo que vamos a decir esta mañana, porque no pudiera ser posible una conexión, ¿verdad?, entre la comunidad, entre las familias, si el Señor no hubiese aparecido en nuestras vidas. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Amén. Entonces, cuando Jesús llega al mundo, viene a cambiar la historia. O sea, en esos momentos cuando Él aparece y habla tanto del amor, cuando había un mundo lleno de odio, un mundo lleno de rencor, de venganza, un mundo lleno de guerra, de cosas que eran contrarias a lo que Él vino a proponer a la tierra. Entonces, así fue que se dio inicio, un umbral diferente, una nueva era para la esperanza de un mundo perdido. Entonces, cuando ya Él comienza a elegir, a seleccionar a esos discípulos, recuerden que ellos no se conocían. Ellos eran personas que eran provenientes de diferentes lugares. Unos venían de Betsaida, otros de Capernaum, otros venían cerca del entorno de Jerusalén, venían de diferentes lugares de Galilea y venían con diferentes tipos de oficios. Unos eran pescadores, otros eran recaudador de impuestos, otros eran artesanos, otros, por decir, Simón Pedro era dueño, según lo que dicen los eruditos, dueño de una flota mercante de barcas. Ya se dedicaba a la pesca y él era como una persona, un emprendedor que tenía varias barcas y algunas quizás las rentaba, pero era más o menos la historia. Ahora, si hablamos del aspecto de personalidad, de carácter, eran de diversos caracteres. Imagínense, unos eran impulsivos, como el apóstol San Pedro, era colérico, ya que de pronto, como aquellas personas que suelen primeramente hablar y después pensar, así se suponga que era Simón Pedro. Era una persona muy, digamos que era como muy violento en la manera como a veces respondía, pero asimismo era otro Juan, que también se dice en la escritura que eran apellidados los Boanerges, hijos del trueno, porque también eran de un carácter muy volátil, muy así intemperante, que en alguna manera
por alguna razón en algún sitio cuando iban camino con Jesús por una aldea de Samaria, viendo que los lugareños se burlaban de ellos, comenzaron a insinuarle a Jesús que orara como oró un día el profeta Elías y que enviara fuego del cielo y los consumiera a todos ellos. Y Jesús se entristeció porque miraban ellos, o sea, como mira el ser humano, ¿verdad? Que no tiene el amor, que no tiene el sentimiento, el afecto hacia el prójimo, y le decía Jesús a ellos, ¿de qué espíritu sois vosotros? ¿Acaso el Hijo del Hombre ha venido a perder las almas o a ganarlas? Entonces, estamos viendo una radiografía general de la vida de esos discípulos que fueron los que Jesús escogió, hermanos. Jesús eligió sin ellos en algún momento, quizás se cruzaban en el camino con un hola, ¿verdad? Un shalom, ¿verdad? Como acostumbraban en aquellos tiempos, pero no interactuaban. No eran personas que se conocieran, que fueran vecinos siquiera, sino que venían procedentes de diferentes lugares, pero ese es el milagro, la obra de lo que el Señor hace en la vida del hombre. ¿Me entiende? Con diversidad de maneras de crianza, con una cultura diferente, con unas creencias diferentes, con unas tradiciones diferentes. Jesús los escogió y ellos fueron los primeros, ¿verdad? Fueron los pioneros de llevar a cabo este camino del Señor. Fueron los que comenzaron a enseñar lo que Jesús les enseñó. Por eso el apóstol San Pablo en algún momento en una carta como la de Corintios, él dice, porque asimismo las cosas que yo os aprendí, esas mismas os enseño, porque él las aprendió de aquellos que comenzaron a expandir esta doctrina o esta enseñanza de Jesucristo. Ok, hermano, entonces estas personas comenzaron a vivir ya de una manera mancomunada, vivían juntos, ahora habían dejado sus casas, sus familias, porque el Señor decía que todo aquel que no dejase casa, padre, hijo, hijas, posesiones, bienes, amén, materiales por causa de mí, de este evangelio, no es digno de mí. Y muchos de ellos dejaron sus hogares, sus casas, sus esposas, sus familias y fueron en pos de Jesús. Y entonces comenzaron como a practicar lo que era la convivencia, ¿entiendes? Cuando no se conocían, comenzaban ellos a verse quizás sus defectos, el uno al otro, y había como muchas veces como choques de temperamento entre ellos, ¿verdad? Porque algunos no se querían dejar del otro, en algún momento uno quiso como tratar de ponerse por encima del otro, y Jesús, entendiendo eso, dijo que cualquiera que entre vosotros se quisiera considerar mayor, sería vuestro servidor, porque no es así en el reino de los cielos. Entonces ellos tuvieron que ir aprendiendo en una manera como de entrenamiento, como en un internado, y comenzaron ellos poco a poco ir aceptándose como cada quien de ellos eran, hasta que llegó el tiempo ya después de la promesa del avenimiento del Espíritu Santo. Y aquí es donde comienza a desglosarse este tema, ¿verdad? Porque lo que estoy queriendo presentar como un fundamento de esta clase de hoy, de este tema, es por qué es importante que conozcamos, ¿verdad?, acerca del origen de por qué el Señor nos quiere llevar a una mejor relación interpersonal entre los hermanos. ¿Ya? ¿Cómo se puede dar el inicio de una buena conexión? ¿Cómo conectarnos? Primeramente tenemos que conocer cómo sucedió eso. Al Señor no le fue fácil lidiar con ese grupo de varones que Él tenía a su haber, que eran 12, pero, o sea, fueron 3 años. El mejor instituto bíblico en vida, el mejor seminario, el mejor lugar de entrenamiento para moldear caracteres, los temperamentos de las personas. Yo siempre he creído que Dios no cambia el carácter de cada uno de nosotros, pero sí lo puede educar. Amén, hermanos. Cada persona nace inéditamente con un tipo de carácter, pero lo educa. ¿Ya? Son personas de temple, son personas así como de armas tomar, ¿verdad? Para tomar, pero, o sea, Dios educa ese tipo de comportamiento para canalizarlo para el propósito de su obra. Entonces, ellos estaban allí. Ahora vamos a irnos al escenario de los 50 días después de cuando Jesús parte de esta tierra, que se despide de ellos, y ahora aparecen allá en aquel lugar, en el aposento alto,
¿verdad? Cuando dice la Escritura que Jesús les dio instrucciones que se quedaran allí y que esperaran que el momento de la manifestación de esa promesa, porque eso iba a ser muy importante para la vida de ellos de ahí en adelante. Y ustedes pueden encontrar que la diferencia que existió en la vida de ellos después de esa experiencia a la que habían tenido cuando estaban con Jesús fue muy diferente, muy avasalladora, porque aquellos que en algún momento eran de una actitud así como el apóstol San Pedro, que de pronto le dice a Jesús: Señor, yo no permitiré que tú vayas a la cruz. O sea, esos actos así impulsivos, ya yo me voy a evitar que tú llegues a realizar tal cosa. Y el Señor lo tuvo que reprender y decirle: apártate de mí, Satanás, porque solo tienes tus pensamientos puestos en los asuntos de los hombres, mas no en el de Dios. Entonces reprendió lo que estaba dentro de Pedro. Y también en algún momento aquel que había sido usado, ¿verdad?, por la presencia misma del Padre, cuando preguntó él: ¿quién de vosotros decís que soy yo? Unos decían Jeremías, otros el profeta Elías. Mas Simón Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: Señor, tú no eres más que Jesús, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, ni por voluntad humana, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, alguien que estaba allí de repente tenía esa chispa de divinidad que se manifestaban en él. Pero si volvemos a la vida de Pedro, podemos encontrar muchas situaciones, ¿verdad?, en él, y como la de los Boanerges, ya que les mencioné. Pero ahora estas personas están en el aposento alto, y de ahí en adelante ustedes pueden comenzar a deshojar la Biblia ya en el libro de Hechos y se dan cuenta de el cambio tan radical que hubo en la vida de ellos. Pero vamos a estacionarnos en ese pasaje de la vida de los primeros cristianos, ¿verdad?, para entender hoy por qué razón nos vamos al punto de la conexión. Qué tan importante es conectarnos con los hermanos los unos a los otros. Dice originalmente que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos no se salieron del libreto, ¿verdad? Ellos estaban fundamentados en principios y valores de las enseñanzas que habían dejado los mismos hermanos que fueron los que Jesús eligió a los 12. Entonces la iglesia que comenzó a crecer, ellos estaban alineados en el mismo pensamiento teológico. No estaban ellos interpretando de otra manera diferente la Biblia, la palabra del Señor. Entonces, cuando entramos en este punto, en este pasaje, ¿verdad?, de que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, hermanos, esto es muy importante, ¿verdad?, que lo destaquemos, porque para que nosotros podamos entender qué nos lleva a cada uno a estar aquí, qué es lo que nos inspira, nos mueve a nosotros estar en este lugar para ser parte de la iglesia, es porque hemos tenido una experiencia transformadora. Primero que todo, ¿verdad? Nadie está aquí sinceramente por ignorancia. Sí, bueno, algunos que son visitas quizás lo podrán ver de esa manera, pero todos los que ya tenemos un tiempo de estar perseverando en este lugar, sobre todo en las cosas del Señor, es porque hemos tenido la experiencia de haber aceptado a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Amén. Y Él es el que hace la diferencia. Cuando Jesús está en la vida nuestra, entonces produce cambios. Él ya no nos permite que volvamos a ser las mismas personas de antes. Ahora ya tenemos una manera de pensar muy diferente. Pues ya sería redundar, ¿verdad?, en el tema de conductas que teníamos en el pasado, pero ahora el Señor las ha cambiado para bien. Amén. Si antes éramos odiosos, si antes éramos personas como que de pronto no éramos de ser de pocos amigos, ahora ya tenemos una razón, y es porque el Señor nos ha unido y a ser parte de ese cuerpo glorioso de Cristo. Nos ha adherido, ¿verdad?, para ser parte del cuerpo de Jesús. Gloria al Señor. No sé si usted me está entendiendo, si me sigue a lo que estoy diciendo, pero el conectarnos con Dios, ya Jesús dijo estas palabras clave. Dijo el Señor en algún momento que todo aquel que me ama, mi palabra guardará. Amén. Todo aquel que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre y yo haremos morada en él. Si queremos estar seguros de que Dios vive en vosotros, entonces tenemos que comenzar a vernos por esa parte, que hay que saber si estamos realmente guardando esta palabra.
Amén. Si estamos viviendo en la obediencia a la palabra del Señor, si amamos a Dios. Y dice la Biblia, nos garantiza que la presencia de Dios el Padre y el Hijo viven en vosotros. Jesús dijo en algún otro momento, permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Vosotros sois, dice, mi Padre es el labrador, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador y vosotros sois los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado y echado al fuego. Pero hay algo que nos da testimonio, evidencia de que estamos haciendo lo correcto y es que estamos permaneciendo en Él. Amén, hermanos. Amén. Permanecer en Él. Entonces, Él nos dice también, separados de mí nada podréis hacer. Cuando hay una conexión sana con Dios, cuando hay una conexión saludable con Dios, entonces estamos dando por entendido que estamos conectados con Dios. Estamos enchufados en la voluntad perfecta de Dios. Porque Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén, hermanos. Entonces, cuando vamos a esta meditación, ¿verdad?, de este tema, yo necesito primeramente estar seguro que mi relación personal con Dios está en óptimas condiciones. Que yo estoy viviendo una vida agradable a los ojos de Dios. Yo no hago las cosas por agradar a los ojos de los hombres. Por eso Pablo dice que no para agradar al ojo, ¿ya? Porque uno busca como el reconocimiento, uno busca como, ¿verdad?, el aplauso de la gente, pero no ese es el fin, es con el fin de agradar al Señor. Cuando estamos con Dios, cuando estamos en una relación sana, entonces eso se tiene que reflejar en la vida de los demás. La gente tiene que ver algo en nosotros, hermanos. Tiene que ver a Cristo en nuestras vidas. Tiene que ver el amor del Señor que se manifiesta en nuestras vidas. Amén. ¿Qué dijo Jesús un día? Dijo algo interesantísimo que quiero que usted se lo lleve en su corazón en esta mañana. Él les dijo a su gente, a las multitudes, dijo esto: en esto el mundo sabrá que sois mis discípulos. ¿En que qué? Dice, no en que nos vean salir de un templo con la Biblia Scofield, la Thompson, la Inductiva, la Nueva Jerusalén, Arcoíris, Dios habla hoy. Hermano, no. En esto el mundo sabrán que sois mis discípulos. ¿En qué? En que hablemos lenguas, en que nos vean danzar en una iglesia. No. ¿Sabe? En esto el mundo conocerán que sois mis discípulos. En que nos amemos los unos a los otros. ¿Ven? ¿Ama usted al hermano que tiene al lado suyo? Mírele la cara, mírele el rostro. Ya. Diga como el sobrino que decía, usted no tiene culpa de la cara que tiene, pero sí de la cara que pone. ¿Entiende? No hay que estar contentos, gozosos, hermano. ¿Entiende? Entonces, en esto nosotros sabemos que nos amamos, que yo no guardo nada contra nadie, que no hay en mi corazón rencor, que no haya, razón de odiar, de tener ira, de tener celo. ¿Por qué habíamos de tener celo? Ya, eso había en los apóstoles cuando comenzaban a conocerse, pero ya después que vino la investidura del Espíritu Santo sobre ellos, se acabó eso. Entonces, una de las cosas que nosotros hoy damos por evidencia de saber que está Cristo en nuestra vida es que nos amamos los unos a los otros. Ahora, cuando entramos a este pasaje, aleluya, está la hermanita Sosa también, ¿verdad? Dice que sobrevino temor a toda aquella gente. Aquí hay algunas características que yo puedo desglosar, ¿verdad?, de ese pasaje del libro de Hechos capítulo 2, versos 42 al 47. Una de las cosas que a mí me marcan, que me llaman la atención, primero que todo dice la Biblia que había temor entre ellos, ya para que uno pueda entender que estamos nosotros en el camino correcto, camino hacia el propósito del Señor, es que si hay temor es porque entonces ya hay sabiduría de Dios en nosotros. El principio de toda la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Temor hacia Dios, de que yo no me escondo de nadie, de los hermanos, cuando intento hacer algo malo, cuando estoy allá afuera. Ya, yo no busco el tratar de querer llevar una vida de doble moral, tratando de hacer las cosas, ¿verdad?, de una manera solapada. Aquí soy una cosa y afuera otra, sino que yo trato de ser transparente, ¿verdad? El tema de la mañana, hablando de prudencia,
¿verdad? Nuestro hermano Francisco hablaba de lo que era la integridad y me enseñaba mi pastor allá de Colombia hace muchos años que ser íntegro es como ser cristiano de una sola pieza, ¿me entiendes? No estamos remendados, no estamos allí reparchados, sino que somos íntegros, somos de una sola pieza, indivisible, ¿me entienden, hermanos? Gloria a Dios. Entonces hay que tener temor del Señor porque es un indicio, es una señal inicial de saber que tenemos entonces un buen comienzo en nuestra manera de comunión con Dios. Lo segundo que dice allí la Escritura era que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ya ellos no se salieron de lo que era, ¿verdad? Esos parámetros, esos lineamientos bíblicos. Ellos estaban aprendiendo y a la vez enseñaban lo que ya habían aprendido de ellos. O sea, no había una doctrina diferente. Fíjense que nosotros en este siglo que hace algunos años comenzó, 2026 años después de que este mensaje fue revelado al mundo, ¿acaso usted ve algo diferente? ¿Acaso usted cuando examina la Biblia encuentra de que aquí en la iglesia de Emanuel, la Asamblea de Dios, ubicado en el 1818 de la North Timberland en Lufkin, Texas, Estados Unidos de América, se está enseñando, se está practicando algo diferente a lo que dice aquí las Escrituras? Que lo mismo, los hermanos se reunían, se cantaba al Señor, ¿verdad? Todo estaba acorde a como la manera como se enseñó en el principio. No nos hemos salido, hablamos del fundamento que es Cristo, la piedra angular, que sin Él no hay salvación. Hablamos de la doctrina, ¿verdad?, que enseñaron los apóstoles, del bautismo, de la Santa Cena. Todo se hace aquí igual como hace más de 2000 años atrás. Entonces hemos vuelto al punto, ¿verdad, hermano?, de que perseveramos en la doctrina todavía de la que se nos enseñó por primera vez y en la oración. Amén. Orando al Señor, a Dios. Estamos orando. Cuando estamos hablando de estos temas, entonces analícense. Estamos hablando de conectar. Estamos en conexión con las cosas que tienen que ver con el mundo espiritual. Pero ahora vamos a ir, ¿verdad?, a lo que tiene que ver con nuestra relación acá personal, humana. Porque si la relación vertical hacia el Señor está bien, hermanos, nuestra relación horizontal hacia el prójimo estará también en óptimas condiciones. ¿Me entiendes? Si no hay una buena relación íntima, una relación personal con Dios verticalmente hacia el Señor, se va a afectar el asunto a nivel, ¿verdad?, personal, con las personas. O sea, no va a haber sentimientos de compasión hacia las personas cuando uno las ve con necesidad. Como por ejemplo, se está hablando mucho de los hermanos a los cuales se han puesto en oración, ¿verdad?, para orar por ellos. A mí cuando me enviaron, ¿verdad?, la notificación del hermano Víctor, ¿verdad?, que es un hombre que ahí por ahí donde está el hermano Filiberto siempre se sienta, y sé cómo ha sido su vida, su consagración, su entrega, su devoción. Enseguida, o sea, yo no tuve que esperar mucho para ponerme con mi esposa en oración. Vamos a orar, dejamos de hacer lo que estábamos haciendo, vamos a orar en este momento por la vida de nuestro hermano. O sea, porque se siente esa empatía, ¿verdad?, esa condescendencia. ¿Sabe qué era lo que comenzó a traerle éxito a la iglesia de aquellos días, de los primeros hermanos cristianos? Dice que había una comunión. La palabra comunión viene del griego koinonía. ¿Se ha escuchado usted hablar de koinonía? Ya en algunos lugares que dicen, hay una koinonía hoy en la iglesia tal, pero quiere decir que es que los hermanos se están juntando para reunirse y compartir. Eso creaba un tejido social en la vida de los hermanos cristianos de aquella época, hermano querido. Y de pronto en algunos lugares también le llaman un ágape. Un ágape quiere decir una fiesta cristiana del amor de Dios, porque el amor de Dios es el que precede por encima de todo. Porque uno puede amar con ese amor fileos, el amor humano, pero el amor ágape de Dios es un amor que transciende más arriba de todas las cosas. Es un amor que no se basa en que yo voy a responder con la misma actitud porque esa persona conmigo ha sido bien nice, ¿verdad? Cuando estaba yo enfermo me visitó, o sea, como que pagando de la misma manera, sino que el amor ágape del Señor, aún a sabiendas de que muchas veces hay personas que quizás no se merezcan el buen trato, uno por el amor a Dios, uno da por hecho como que nunca jamás oyó ni vio las cosas negativas que esa persona hizo, sino que uno lo hace por amor al Señor. Amén, hermanos.
que está basada en 1 Corintios 13. ¿Ustedes recuerdan 1 Corintios 13? Que ese es el amor ágape, ¿verdad? Que todo lo puede, no se irrita, no guarda rencor, no es jactancioso, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta y nunca deja de ser. Cuando ese amor está reinando en el corazón nuestro, bendito sea el Señor. Usted está entendiendo entonces lo que significa ser un cristiano, porque entonces está pasando el proceso de la transformación. Lo está llevando el Señor de un nivel a otro, de gloria en gloria. Amén, hermanos. Entonces, si eso está en el corazón, hay conexión, porque tenemos que estar seguros que estamos conectados con Dios el Padre. Jesús dijo estas palabras. Esta es una oración eterna que Jesús promulgó y la ratificó allá en el huerto cuando dijo: así, oh Padre, él oraba a Dios el Padre, así como tú y yo somos uno, te ruego que ellos también sean uno. Amén. Es una oración poderosa, porque lo que nos lleva a nosotros a la unidad en el Espíritu es cuando estamos nosotros en el mismo sentir. Dice: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no estimó a ser como Dios como cosa de la que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó condición de hombre y de siervo y se humilló hasta lo sumo y recibió un nombre que es sobre todo nombre. ¿Entiendes? Que teniendo compasión vio a las multitudes con compasión, porque las vio como ovejas sin pastor. Entonces, habiendo esto dicho por Jesús mismo, hay en vosotros el mismo sentir. También que podamos también entender qué es lo que está pasando, el hermano, a las necesidades, como suelen estar aquí anunciándose, pero que también, hermano, nos pongamos a disposición, ¿verdad? Que no seamos indiferentes, porque casi por lo general, uno que yo este año, por la gracia de Dios, estaba haciendo número de esto, ya vamos por el 6º año de haber regresado a la iglesia, Manuel, julio del año 2020, 6 años ya más o menos tenemos, y ya conozco ya cada una de las personas que están acá, pero hay algo que también me mueve mucho de lo que sucedió aquí en este pasaje, y le voy a decir el por qué. La Biblia dice que todos los que habían querido estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos estaban juntos, ¿verdad? Pero no revueltos. O sea, el término aquí sí es legal, pero hay muchas veces que nosotros decimos estamos en una reunión todos juntos, estamos allá en la casa de no sé quién. O hay un momento en que se está llevando a cabo una celebración de un cumpleaños o algo, están juntos allá, pero no todos están revueltos, dice el dicho, juntos pero no revueltos. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces podemos estar juntos, pero eso no nos asegura a nosotros que estemos unidos. Porque una de las palabras claves que existe aquí en este pasaje es que había unanimidad. Amén, hermanos. Yo siempre he dicho que a veces existen, por ejemplo, en hogares, uno lo ve que todos llegan a la misma dirección donde viven, y eso no garantiza de que ese hogar estén unidos. Pueden estar juntos, pero no unidos. Amén. Hay muchas veces, porque quiero llegar a este punto, porque una de las cosas que allí se proclama es que ellos estaban, dice la Biblia, se lo voy a decir literalmente, aquí lo que dice: perseverando unánimes cada día en el templo, ¿verdad? Era una de las razones, pero la otra parte que era importante dice: partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta palabra también la acuña aquí, este pasaje, porque la iglesia de Cristo primitiva, uno de los estereotipos de la que más se dio a conocer fue el hecho de que ellos buscaban el reunirse en las casas, ¿verdad? Y una de las cosas que yo por eso ponía la cronología del tiempo que tengo en la iglesia, y voy a hablar por mi propia experiencia, yo digo, triste y lamentablemente, yo a duras penas conozco nombres de algunos de los hermanos que están aquí. Yo no quiero señalar, ¿verdad? No es su caso, pero yo voy a hablar quitándome, ¿verdad? Esa máscara. Quizás muchas veces uno trata de verse como lo mejor, y con mucha vergüenza y mucha pena, a veces yo saludo a los hermanos, así como una de las 500, ¿verdad, hermano? Allá, las parejitas que están allá. Para mi vergüenza, yo ni conozco los nombres de los hermanos. ¿Saben a lo que voy, hermanos? ¿Me entiendes? Yo no conozco realmente ni las casas donde viven los hermanos aquí. No es que quiera ser chismoso donde viven, pero estos hermanos, dice la Biblia, que compartían el pan en las casas
con sencillez y con alegría de su corazón. O sea, yo no conozco los nombres de los hermanos, nunca, bueno, y es que tampoco se da el caso de que me inviten y que yo tampoco también me proponga ni resuelva invitarlos a casa. Yo vivo en Nacatoche, pero bendito sea Dios, no es excusa. Hay algunos que sí han conocido donde vivo yo, pero muchos de ustedes quizás no sepan dónde vivo, ni muchos quizás no conozcan o no se conozcan cómo son los nombres de cada uno. Yo saludo a los hermanos solo los domingos, ¿verdad? Cuando salen, y por tantas veces, cuando esta es la ley de la repetición, que desde aquí se dice, vamos a orar por la familia, Luliano, vamos a saludar a los hermanos que están acá. O sea, cuando se repite mucho eso, uno se va como acostumbrando a escuchar nombres, pero no nos conocemos. ¿Dicen amén, hermanos? Bueno, yo no sé si a mí solo me pasa eso, pero yo quiero hablar con mi corazón, con honestidad. Entonces, ¿por qué hablo de ese tema? Porque el Señor, por ninguna casualidad, yo no creo en las casualidades, creo en la causalidad, porque Dios es el que incide sobre cada situación en la vida. Y el Señor permitió que la iglesia se comenzara a conectar, estando no solamente perseverando en el templo, sino dice también en la repartición del pan en las casas. No es costumbre nuestra, no es costumbre. A veces, mire, dése cuenta de que cuando salimos, a veces ya sabemos con qué grupito nos pegamos, pero no tomamos la resolución de decir voy a saludar a estas personas que muy pocas veces tengo la tendencia de ir a acercarme a ellos. Entonces estamos allí muy desconectados de esa realidad con la comunidad, porque si no sabemos nosotros aquí los que estamos, saber entender lo que es conectarse emocionalmente, espiritualmente, ¿cómo podremos pretender, hermano, alcanzar a la comunidad allá afuera, al mundo? Tenemos que comenzar con nosotros mismos, porque allí en las casas donde eso se estaba reflejando en la iglesia primitiva, usted tiene que entender que la iglesia del Señor comenzó primeramente con una pareja. ¿Verdad? Antes que existiera la iglesia, entiéndase que primero existió el matrimonio. Antes de eso, ¿por qué dice eso usted, hermano Rosales? Porque la Biblia dice que cuando Dios hizo al hombre, amén, a Adán y a Eva, los bendijo, ¿me entiende? Dios primeramente estableció la sagrada familia antes que a la iglesia. Si las cosas dentro de nuestra vida no andan bien dentro del entorno de la casa, entonces no va a haber éxito a nivel de la congregación, porque todo comienza ahí. La casa, el hogar es el núcleo de la sociedad, es el epicentro de todas las cosas. Si en un hogar hay disociación, no hay comunicación, no hay afecto entre padre e hija, ¿verdad? Probablemente nosotros podamos ser exitosos aquí, en la casa de Dios, pero la Biblia es clara, dice que si alguno no sabe proveer para los suyos, es peor que un incrédulo y ha venido a negar la fe del Hijo del Hombre. ¿Me entienden, hermanos? Y si alguno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo pretende gobernar la casa del Señor? Entonces tenemos que comenzar con la casa. Por eso la iglesia comenzó allí, dice en la partición del pan, con sencillez y alegría de corazón. Había conexión, se invitaban. Hoy me toca a mí, mañana, hermano, espérame, te voy a extender la invitación. La próxima vez te voy a recibir en mi casa, con tu familia. O sea, había eso, ¿verdad? Una interacción a nivel familiar. Entonces, la iglesia comenzó a crecer así. ¿Me entiendes? O sea, no ignoraban esos pormenores, esos detallitos, porque si nosotros no sabemos proveer para los nuestros que están allí cerca, ya que no, si nos van a mirar solo como religiosos, qué increíble, ¿verdad? Se perdió el respeto, ¿me entiendes? Mire, yo, por ejemplo, doy, por modestia, voy a dar fe de esto. Cuando ocurren situaciones a nivel de familia, como ocurrió hace un par de años, ya todavía estaba esta pandemia vigente, de pronto entre los familiares que yo tuve, algunos murieron, y recuerdo que mi padre, que ya es un señor de 95 años, no estaba como quizás listo para escuchar una noticia como esa. Mis hermanos estábamos en videoconferencia y me asignaron a mí para que yo fuese quien le llevase la noticia a mi padre, que su única hermana que él tenía en vida en ese momento también se había muerto del COVID. Entonces,
cuando ellos le hacían mucho rodeo a la cosa, yo le dije, está bien, yo tomo la palabra y le dirigí esta palabra a mi papá, que lo pasaron, y le di la noticia, y buen llanto, ¿verdad? Tremendo. Un señor a esa edad le dolió en su corazón tremendamente por escuchar la noticia. Pero ¿a qué voy con eso, verdad? Mis hermanos, cada vez que tienen una situación así difícil, un problema, una crisis, alguna ocasión atrás, unos días, mi hermano que no es creyente, me dice, Rubén, mañana voy a irme con mi esposa y con mi hija y mi nieta rumbo hacia París, Francia, pero quiero que mañana, antes de salir de casa rumbo al aeropuerto, seas tú el que ores por nosotros para que Dios nos lleve con bien. Y no es creyente. Entonces eso es algo que me causa mucha alegría porque es honroso, ¿me entiendes? Porque hay respeto. Cuando llego allá siempre estoy con el deseo de querer tenerlos ahí cerca para hablarles de las cosas del Señor. O sea, no me siento intimidado, ni que porque me vayan a juzgar o a señalar, porque me vayan a hacer burla por mi creencia. O sea, me he ganado un grado de respeto porque mi testimonio a través de los años les ha hecho hacer lectura de que hay algo, ¿verdad? Existe algo para que alguien por más de 40 años pueda estar perseverando en esa misma creencia. Y es que no es una religión. Yo lo que he creído siempre cuando tenía mis problemas a nivel de juventud, ¿verdad? Que llegué a esa edad de 17 años, tenía problemas bien serios, hermano, bien fuertes, ¿verdad? Cuando llega esa etapa del enamoramiento, yo no tenía una madre con la que pudiera contar para desahogarme mis penas, ¿verdad? Un padre que me pudiera entender mis problemas. Entonces, pero de pronto me venían desánimos, como que no quería continuar los caminos del Señor. Pero ¿sabe qué me hacía yo a esta consigna? Decía, jamás le voy a demostrar a mis padres que por más que estén pasando estos momentos de crisis, nunca ellos van a saber realmente lo que es conocer a un hijo que se haya descarriado de los caminos del Señor. Nunca jamás voy a dejar que ellos puedan ver la parte negativa mía. Entonces yo me iba a ir al templo y a orar, y ahí me desahogaba con Dios, porque yo decía, Señor, si me ha costado tanto derramar lágrimas por la vida de cada uno de estos hermanos, de mis padres, entonces yo no quiero que ya ve que hay un dicho que dice, haz 1000 cosas buenas y no hay quien te lo aplauda, pero comete tan solo un error y no habrá tanta gente que te lo critique. Entonces yo decía, no, yo quiero un día dar fe de que, amén, la presencia de Dios vive en mí. Entonces eso yo lo tenía bien claro porque tenía una buena conexión con Dios. Amén. Entonces es importante en el hogar, hermano, en el hogar la vida de Cristo es importantísima. Por eso esa gente allí mantenían eso allí claro. Dice que nadie decía tener algo de lo suyo propio. Hoy todos queremos como que apegarnos a las cosas terrenales. Hoy nos apegamos, ¿me entiendes? Hoy somos muy exclusivistas, gente de grupitos, de círculos viciosos. Nos reunimos unos por allá, otros por acá. Invitamos a los que siempre conocemos cuando se trata de eventos sociales, pero pocas veces involucramos a personas que aquí las tenemos todo el tiempo, todos los 365 días del año, y ignoramos realmente quiénes son, cómo son, qué viven, qué necesidades hay. Entonces, esto es importante que lo entendamos, la buena conexión, porque esto va a reflejar la bendición hacia allá afuera. Entonces dice la Escritura que nadie decía tener algo de lo suyo propio, sino que vendiendo las cosas, dice que la traían, las propiedades y los bienes, y la ponían a los pies de los apóstoles. Entonces, bueno, yo no sé qué tan lejos estemos de compararnos a ese retrato, ¿verdad? De Hechos capítulo 2, 46, 43, 47. No sé qué tanto lejos estemos nosotros de eso, pero pareciera ser que estamos viviendo en un mundo egocentrista, ¿verdad? Mezquino, ¿me entiendes? Yo de repente, en son de broma le digo a una amistad que tengo por allá, cuando de pronto está por allí haciendo algún tipo de comida, no sé, en las redes, porque si está subiendo eso a las redes es por alguna razón, ¿verdad? Porque quiere saber, el mundo quiere saber qué va a hacer con eso. Y le digo en broma, oiga, pero no nos deje picado, ¿verdad? Invite. ¿Cuál? O sea, no hay esa, ¿verdad?, inclinación, porque no hay esa empatía, no hay acercamiento, no hay vínculo. Ya, somos hermanos y nada más nos conformamos con que somos hermanos y nos saludamos y hasta el próximo culto, si Dios nos permite. Pero no existe esa conexión. Entonces es importante que de aquí, hermanos, nos entrenemos, seamos buenos hermanos. Es bonito, ¿verdad? Que cuando uno oye, vamos a orar por el hermano tal.
pero estamos realmente sensibles a esa necesidad. Cuando yo estaba hace un año siendo operado, ¿verdad? Fui hospitalizado, al igual que el hermano Víctor, que lo movieron hacia Houston, hermano, y fueron contados con los dedos de una mano las personas que yo supe, ¿verdad? Que yo vi con mis propios ojos que me visitaron al hospital, ¿entiendes? O sea, a mí me dio tristeza eso, ¿verdad? O sea, no hubo una llamadita, de repente uno que otro, pero hermano, está bien, ¿verdad? Eso fue notorio, salió en las redes sociales un año atrás, una operación de alto riesgo porque fue por la vía nasal de un problema, ¿verdad? De una glándula pituitaria, un tumor canceroso, benigno, gracias a Dios. Y ahí estuve 8 meses en cuidados intensivos, esperando la recuperación. Pero Dios, amén, no nos deja en vergüenza y salí bien en todo eso. Pero yo pongo esto como una manera de reflexión, ¿verdad? No de crítica, sino de reflexión. Que no seamos simplemente personas selectivas, de que a ciertas personas solamente son a las que vamos a visitar, porque aquí también todos somos personas con sentimientos, con emociones, y también yo pienso que merecemos, ¿verdad? Que también nos puedan dar ese afecto fraternal, ese amor, ¿entiendes? Y aún así yo estuve en casa recuperándome y bueno, yo, no es que estoy ahora haciendo como crítica de eso, pero yo digo, Señor, cuánto lejos estamos de esto, porque los hermanos aquellos de la iglesia, ellos se preocupaban los unos a los otros. ¿Entiendes, hermano? Yo no estoy ventilando problemas personales, pues he tenido problemas a nivel económico y todo lo demás, pero gracias al Señor no me he puesto a fijar en cuestiones que tengan que ver con las personas, porque la Biblia dice que hay que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero esta iglesia prosperó. Esta iglesia, amén, cada día dice la Biblia que se añadían los que habían de ser salvos. ¿Por qué razón? Porque el mundo de aquel entonces los miraba como que eran cartas leídas. ¿Me entiendes? Las personas comenzaban a ver, wow, qué tremendo, qué increíble cómo esa gente se amaba. Y eso hizo a ellos generar en sus corazones una revolución, porque así no era el mundo de aquellos días, hermano, entienda. Había mucha maldad, había mucho egoísmo, había mucho odio, ¿verdad? Se seguía la ley del monte, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. La gente solamente vivía para su familia, aunque tenían una religión, una identidad religiosa. Pero cuando Jesús vino al mundo, cambió ese sentimiento, cambió esa mentalidad. Y cuando esa iglesia, ellos que no estaban acostumbrados a eso, usted se puede imaginar cada uno de ellos testificando, yo no era así, mi corazón no era así, dado para la gente, pero Jesús cambió mi manera de pensar. Ustedes no se pudieran hoy fijar de un Cornelio, centurión romano, que era una persona con un rostro agreste, que era una persona violenta, intemperante, que no respetaba realmente ningún tipo de cultura, sino que así como le habían entrenado y enseñado de acuerdo a las legiones romanas, maltrataba a sus esclavos y todo eso, pero de pronto tuvo un encuentro personal con Dios, una conversión, y ahora la Biblia dice que oraba y solamente le pedía al Señor que lo dirigiera a ver a quién le podía entregar limosnas. Un soldado romano, estoy hablando de alguien que era una persona despiadada, un verdugo, ¿me entiende, hermano? Y ahora estar en una actitud de generosidad, de compasión hacia las personas. ¿Cómo yo me explico? ¿Cómo usted se explica por qué pasó eso? Porque tuvo un encuentro personal con el Señor. Solamente Dios cambia, ¿entiende? Dios transforma la vida del ser humano. Entonces, hoy quiero solo dejarles con este pensamiento, ¿verdad? Una conexión te va a traer éxito, ¿me entiendes? En tu vida personal, no solamente con la congregación, sino con la gente de afuera. Tus hijos van a ver algo diferente, que no te vean como una simple etiqueta de una figura religiosa, sino como con esa honra, ese respeto. Mi padre ha sido un buen cristiano, mi madre ha sido un modelo de cristiana y ha sido mi ejemplo a seguir. Bendito sea Dios. Qué lindo es que los hijos nuestros puedan ver en nosotros como padres buenas conductas, buenos ejemplos, y que ellos, aunque están todavía atados a las cosas del mundo, son hijos de promesa, y un día ellos van finalmente a reconocer que lo único que vale la pena en esta vida es Jesucristo. Amén. Yo quiero que usted ahora, entonces, hermano, cierre sus ojos. Vamos a orar, vamos así a darle gracias al Señor, porque
Yo creo que hay mucho que decir, ¿verdad?, de estos temas, pero yo quiero ser respetuoso con el tiempo y quiero que inclinemos nuestros rostros en esta tarde para así darle gracias al Señor. Aleluya. Tiempo de crecer, tiempo de conectarnos, Señor. Si no estaba usted allí en esa tonalidad, ¿verdad? Esta es la oportunidad. Gloria al Señor. Que no te vean venir solamente por un compromiso domingo a domingo, sino que vean en ti reflejado esa transformación. Qué lindo es que usted tenga siempre esa palabra de Dios a flor de boca. Gloria al Señor. Hoy nosotros, mi esposa y yo, tenemos una experiencia bonita de estar disfrutando la llegada de una nueva bebé al mundo, ya nuestra nieta, mi primer nieta, hermanos. Y cada vez que me la trae mi hija, porque está allí de lunes a viernes, ¿qué es lo que siempre hacemos mi esposa y yo? Estamos siempre ministrándole las palabras del Señor, aunque está muy tierna, de 3 meses, pero estoy hablándole como si ella me pudiera estar entendiendo los sentidos, pero la palabra de Dios, amén, presentándosela al Señor.